Bien, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Ya, fíjense en este ejercicio que tenemos acá. Me dice que la integral de x a la quinta por diferencial de x, yo quiero determinar el valor de esa integral. Como ya hemos dicho que la integral es la inversa de la derivada, en la derivada lo que hacíamos que ese exponente pasaba a multiplicar y al exponente le restaba 1. Ahora en la integral es a la inversa. Lo que voy a hacer es directamente pasar a dividir y en vez de restarle 1, le voy a sumar más 1. Entonces lo que me va a dar va a ser lo siguiente. Voy a obtener x elevado a la quinta más 1 sobre 5 más 1, más la constante de integración, que en este caso le puedo llamar K, le puedo llamar C, cualquiera de las dos, da lo mismo. De preferencia siempre mayormente ponerle C. Entonces acá lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Voy a tener x a la sexta sobre 6 más la constante de integración. Entonces de esta manera estaría integrado x a la quinta por el diferencial de x, que sería igual a x a la sexta sobre 6 más la constante de integración. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda hasta ahí? Ahí no, se entiende. Por el momento bien. Perfecto. Ahora, aquí yo tengo la siguiente integral que me dice x más la raíz de x por el diferencial de x. Como tengo un signo más, significa que voy a tener dos integrales. Al tener este signo que vemos acá de más, este signo de acá, significa que lo puedo distribuir en dos diferenciales que van a ser dos integrales. Entonces voy a tener un valor de x y esta raíz de x también lo puedo llamar x elevado a un medio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces voy a aplicar una integral para esto y otra integral para este otro. Entonces voy a tener la integral de x por el diferencial de x. Entonces voy a tener x elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1. Más la integral que sería de x elevado a la 1 medio por el diferencial de x, que sería x elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1, más la constante de integración. Entonces aquí lo que me va a quedar va a ser x al cuadrado sobre 2 más x elevado a la 1 medio más 1 me va a dar x elevado a la 3 medios sobre 3 medios más la constante de integración. Entonces este 2 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar arriba y este 3 medios va a pasar como ser raíz cuadrada de x al cubo. Y ya lo tengo la integral de esta función. Una vez que tengo esto ya determinado, lo que hago es lo siguiente. Solamente saco un valor de x, dado que es al cubo, puedo sacar uno de los valores. Al sacar uno de los valores que tenemos acá nosotros, este de acá, x al cubo, me sale y me queda x por la raíz de x. Y de esa manera yo determino mi integral definida de esta función que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo en eso o hay alguna duda? Todo bien. Bien.
Fíjense que aquí tenemos otra función que me dice lo siguiente. 3 sobre la raíz de x menos x sobre la raíz de, por la raíz de x sobre 4 por el diferencial de x. Entonces, lo que tengo que hacer acá es reemplazar, ¿no? Este 3 sobre raíz de x puede pasar a ser 3 por x elevado a la menos un medio. Menos un cuarto, x por raíz de x va a ser igual a x elevado a la 3 medios. Una vez que ya lo tengo en su forma exponencial, lo que antes teníamos como raíces, aplico la integral para cada uno de ellos. Entonces, la primera integral va a ser 3x elevado a menos un medio por el diferencial de x. ¿A qué va a ser igual eso? Como el 3 es constante, sale fuera de la integración, solamente va a multiplicar. Y lo que me va a quedar va a ser x elevado a la menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1. Y la segunda integral va a ser menos un cuarto, como menos un cuarto es una constante, sale fuera de la integración, va a pasar a multiplicar por la integral de x elevado a la 3 medios, que va a ser x elevado a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1, más la constante de integración. Entonces, lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. 3 menos un medio más 1 me va a dar un medio. Entonces va a ser 3 por x elevado a la 1 medio sobre 1 medio. Menos un cuarto. Y 3 medios más 1 me va a dar x elevado a la 5 medios. Y sobre 5 medios. Más la constante k de integración. Una vez que tengo eso, lo que voy a obtener va a ser lo siguiente. Este 2 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar a 3. 3 por 2 me va a dar 6. Y este 1 medio que yo tengo acá va a ser igual a la raíz de x. Y ya tengo la primera solución. Hago lo mismo para el siguiente. Este 2 que tengo acá va a pasar a multiplicar a 1. Me va a quedar 2 cuartos. Mitad 2, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Por eso que me queda aquí 1 medio. Por la raíz cuadrada de x elevado a la 5 sobre 5. Más la constante k de integración. Ahora, me va a quedar igual a 6 raíz de x menos 2 por 5 me va a dar 10. Entonces me va a quedar 1 sobre 10 por x al cuadrado, porque puedo sacar x al cuadrado de acá, que va a ser x a la cuarta, por la raíz de x más la constante de integración. Y ya con eso ya determino yo nuestra función de acuerdo a los valores que tenemos. ¿Qué es lo que hago directamente en este ejemplo? Si se dan cuenta, puedo sacar mínimo común denominador, dado que raíz de x es un factor común. Entonces puedo sumar 6 menos 1 sobre 10 x al cuadrado. ¿Cuánto le da eso? Mínimo común 10, ¿no? 10 por 6 me va a dar 60. Menos 1, ¿cuánto le queda? 59.
hasta aquí lo vamos a dejar porque en este caso no sería esto. Dado que aquí le va a quedar 60 menos x al cuadrado, ¿no? Entonces aquí yo no puedo simplificar si estos elementos no son iguales. El raíz de x es el mismo, pero esto de acá no es lo mismo. Bien, hasta aquí quedaría esto también. Este otro me dice lo siguiente. La integral de x al cuadrado por el diferencial de x sobre la raíz de x. Como la variable x es la misma, este raíz de x va a pasar al numerador, o en el denominador sería igual a x elevado a la 1/2. Entonces voy a tener que esta integral de acá va a ser equivalente a la integral de x al cuadrado sobre x elevado a la 1/2. Y este 1/2 que tengo aquí abajo va a pasar a restar al exponente aquí. Entonces voy a tener x al cuadrado por x elevado a la menos 1/2. Y al tener ese valor de x elevado a la menos 1/2, lo que debo de hacer es sumar los exponentes. ¿Cuánto me va a dar el exponente entonces en este caso? Si este vale 2 y este vale menos 1/2. 3/2. 3/2, ¿no? Entonces, este 2 lo voy a pasar a multiplicar, va a ser 4, menos 1/2, me va a quedar 3/2, positivo. Entonces voy a tener la integral de x elevado a la 3/2 por el diferencial de x. Y como ya hemos dicho, cuando tengo la variable elevado a un exponente n, en la integral, ese valor de n le debo sumar un más 1 y ese mismo exponente que voy a obtener arriba lo paso a dividir a la función. Entonces voy a tener x elevado a la 3/2 más 1 sobre 3/2 más 1, más la constante de integración. X elevado a la 3/2 más 1 me va a dar x elevado a la 5/2 sobre 3/2 más 1 que va a ser equivalente a 5/2. Este 2 que tengo acá, dividiendo, va a pasar a multiplicar al numerador. Entonces me va a dar 2 y este x elevado a la 5/2 va a pasar igual a ser raíz cuadrada de x a la quinta sobre el denominador que sería 5 más la constante de integración. Una vez que tengo esto, lo que voy a aplicar es lo siguiente. Este x a la quinta puede salir como x al cuadrado, porque voy a tener x a la cuarta, saco y voy a tener x al cuadrado y solamente me sobra dentro de la raíz una sola x. Entonces voy a tener que mi integral va a ser 2x al cuadrado por la raíz de x sobre 5, más la constante de integración. Y ese para mí sería la solución de esta integral que tenemos acá. ¿Se entiende o hay alguna duda? Todo bien. Bien. Ahora esta otra integral me dice la integral de 1 sobre x al cuadrado más 4 sobre x por la raíz de x más 2. El hecho de tener aquí una suma, o puede ser también una resta, significa que yo le puedo distribuir este diferencial de x para cada uno de ellos.
lo que yo puedo aplicar 3 integrales. Entonces, lo que voy a tener va a ser 1 sobre x al cuadrado más 4 sobre x por la raíz de x más 2. Todo esto multiplicado por la diferencial de x. Este x al 1 sobre x al cuadrado que yo tengo acá, da lo mismo que yo lo coloque x elevado a la menos 2 más 4, y esto de acá lo que voy a obtener va a ser x al cuadrado más o por 1/2 de x. Entonces voy a tener x al cuadrado por x elevado al 1/2. Si tengo esa multiplicación de la misma variable, se deben sumar los exponentes. 2 más 1/2, ¿cuánto le da? 3/2. 3/2. Pero como está en el denominador, va a pasar al numerador con signo negativo. Entonces voy a tener x, 4x elevado a la menos 3/2. Más la constante 2 por el diferencial de x. Entonces tengo que aplicar la integral para cada uno de estos 3 números. Entonces la integral para el primero va a ser x al cuadrado, va a ser x al exponente menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Eso sería la integral para el primer número que tengo acá. Y para el segundo término voy a tener 4 por la integral de x a la menos 3/2 le debo sumar un 1 sobre menos 3/2 más 1. Y como aquí tengo 2 por el diferencial de x, la integral, entonces el 2 sale fuera de la integración y multiplica a la integral del diferencial de x, que va a ser igual a x más la constante de integración. Una vez que ya lo tengo integrado, solamente el reemplazo. X elevado a la menos 2 más 1 me va a quedar x elevado a la menos 1 sobre menos 1 más 4 x elevado a la menos 3/2 más 1 me va a quedar x elevado a la menos 1/2 sobre menos 1/2 más 2x más la constante de integración. Ahora, esto que yo tengo acá como exponente negativo va a pasar abajo con exponente positivo. Entonces voy a tener menos 1 sobre x más, como aquí tengo menos 1/2, este 2 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar al 4 y me va a quedar menos 8, 1, como aquí tengo x elevado a la menos 1/2, va a ser 1 sobre x elevado a la 1/2, más 2x más la constante de k de integración. Entonces en el primero me va a quedar menos 1 sobre x menos 8 sobre este 1/2 va a pasar como raíz de x más 2x más la constante de integración. Y ahí estaría resuelto la integral de esta función que tenemos acá. Esa sería mi integral. ¿Se entiende o hay alguna duda? ¿Me puedes explicar cómo del 1/2 se pasó, del x elevado a la menos 1/2 pasó a ser 1? O sea, ¿dónde está el menos 8 por ahí el 1? No, ahí me perdí, ¿entendés? ¿Cómo pasó eso? Ya. Me está diciendo entonces esta parte. A ver, vamos a volver.
el 1/2, ¿no? Sí. ¿Esto de acá? Sí, ahí me perdí. Y además entendí eso nomás, como que Ya, tengo dudas. ya. Lo voy a volver a explicar esta partecita. Ahora, lo que voy a hacer es esta parte, ¿no? Que habíamos hecho inicialmente, que teníamos x elevado a la menos 2 más 1, dado que el exponente aquí era x a la menos 2. Como es integral, se le debe sumar un más 1. Entonces voy a tener x menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Para la segunda, el 4 es constante, sale fuera de la integración, significa que va a pasar a multiplicar a la integración de la función que tenemos. Aquí tenemos x elevado a la menos 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1. Más la integral, el 2, como es constante, sale fuera de la integración, y la integral del diferencial de x va a ser x más la constante c. Entonces ya lo tengo integrado. Ahora acá, x al exponente menos 2 más 1, voy a tener 2 menos 2 más 1, me va a quedar menos 1. X elevado a la menos 1. Lo mismo va a pasar abajo. Menos 2 más 1 me va a quedar menos 1. Más el 4 lo copio y voy a tener menos 3 medios más 1 me va a quedar x elevado a la menos 1 medio. Y eso mismo voy a obtener abajo. Menos 3 medios más 1 me queda menos 1 medio. Más 2x más la constante de integración. Ahora, este menos 1 lo pongo arriba. Y este x a la menos 1 es como si fuera 1 sobre x. Por eso es lo que me queda aquí, menos 1 sobre x. Este menos es del denominador que tenemos acá. Y este x al exponente menos 1 pasa como 1 sobre x. Ahora, como este es positivo, lo que tenemos acá, pero aquí es negativo, fíjate que menos 1 medio es negativo, voy a multiplicar. Menos por más me va a dar menos. Este 2 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar al 4. 2 por 4, 8. Entonces, aquí arriba le voy a colocar un 1. Y este x elevado a la menos 1 medio significa que va a estar la x en el denominador como 1 medio. Por eso que aquí queda x elevado a la 1 medio. Más 2x más la constante de integración. Entonces, para el primero me va a quedar menos 1 sobre x. Y para el segundo va a ser menos 8 por 1 me va a quedar 8 sobre x elevado a la 1 medio es igual a decir raíz de x. Más 2x más la constante de integración k. ¿Ahora sí se entendió? ¿O hay alguna duda? Ahora sí, gracias. De nada. Ahora sí. Para el siguiente integral. Aquí yo tengo la siguiente integral, donde me dice que el diferencial de x es igual a la raíz cuarta de x. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este raíz cuarta, como está en el denominador, lo tengo que llevar al numerador, que esto va a ser igual a decir x elevado a la 1 cuarto, ¿no? Pero como está en el denominador, va a pasar como x elevado a la menos 1 cuarto negativo, dado que lo estoy llevando ahora en la parte del numerador. En estar en el denominador, para pasar al numerador, tiene que pasar con signo negativo por el diferencial de x. Y como ya hemos dicho, cuando es una integral de un exponente,
se le debe sumar un más 1 y eso mismo lo tengo que dividir el valor del exponente más 1. Entonces voy a tener x elevado a la menos un cuarto más 1 sobre menos un cuarto más 1 más la constante de integración. Entonces, menos un cuarto más 1, ¿cuánto le va a dar? Tres cuartos. 3 cuartos. Entonces voy a tener x elevado a la 3 cuartos sobre 3 cuartos más la constante de integración. Entonces esto va a ser igual. Este 4 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar al numerador y me va a quedar 4 tercios por x elevado a la 3 cuartos más la constante de integración. Entonces va a ser 4 tercios y esto va a ser igual a la raíz cuarta de x al cubo más la constante de integración. Y ya tengo la integral de esta función que tenemos acá. ¿Se ha entendido? Sí. Ahora, para el siguiente ejercicio, me dice lo siguiente. Tengo la función x al cuadrado más 1 sobre la raíz cúbica de x diferencial de x. Entonces, primeramente, llevar esto que está como raíz cúbica en el denominador de x, pasarlo al numerador. Entonces voy a tener x al cuadrado más x elevado a la menos un tercio. Todo esto multiplicado por x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar este cuadrado, ¿no? Entonces, por este cuadrado va a ser el primer elemento elevado al cuadrado. Entonces voy a tener x al cuadrado elevado al cuadrado, me va a dar x a la cuarta. Más el doble del primero por el segundo. Entonces va a ser x al cuadrado por x a la menos un tercio. ¿Cuánto le va a dar? Se suman los exponentes, ¿no? 2 menos un tercio, ¿cuánto le da? 5 tercios. 5 tercios. Entonces voy a tener 2 por x elevado a las 5 tercios. Más un tercio menos un tercio elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a tener, este 2 va a pasar a multiplicar al 1 y me va a quedar x elevado a la menos 2 tercios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Solamente lo que he hecho es desarrollar este cuadrado. Una vez que ya lo tengo desarrollado, todo esto va a estar multiplicado por el diferencial de x. Y al estar multiplicado por el diferencial de x, voy a tener 3 integrales. Entonces la integral para la primera va a ser x a la cuarta por el diferencial de x. Quiero su integral de esa función. Entonces, de forma directa, ahora ya lo vamos a hacer. ¿Cuánto es la integral de x a la cuarta? ¿Cuánto sería la integral? Se le suma, ¿no? Un exponente, ¿no? 4 más 1 sobre 4 más 1, ¿no? X elevado a la 4 más 1 sobre 4 más 1. ¿Y eso cuánto me va a dar? X a la quinta sobre 5. Más el 2 como es constante sale fuera de la integración, que va a pasar a multiplicar a la integral de x elevado a las 5 medios. Entonces, x elevado a las 5 medios más 1 sobre 5 tercios, diré, más 1. X elevado a las 5 tercios más 1 sobre 5 tercios más 1. ¿Cuánto le da 5 tercios más 1? 8 tercios. Entonces voy a tener 2, que es la constante,
x elevado a la 8 tercios sobre 8 tercios. Más, ahora, como tengo x elevado a la menos 2 tercios, le debo sumar al exponente 1 más 1, y eso mismo lo tengo que dividir. Menos 2 tercios más 1. Entonces, ¿cuánto le da menos 2 tercios más 1? Un tercio. Un tercio. Entonces voy a tener x elevado a la 1 tercio sobre 1 tercio, más la constante de integración. Entonces, fíjense que yo tengo aquí este 3 en el denominador, eso va a pasar a multiplicar al 2, y este 3 va a pasar a multiplicar al valor de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Menos un quinto por x a la quinta, que sería este valor, más este 3 que tengo acá va a pasar a multiplicar al 2. 3 por 2 me va a dar 6. 6 entre 8. Mitad de 6, 3. Mitad de 8, 4. Por eso que aquí me queda 3 cuartos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí. Ahora, por x elevado a la 8 tercios. Este 3 que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar a x. Entonces voy a tener más 3 por x elevado a la 1 tercio, más la constante de integración. Entonces me va a quedar un quinto de x elevado a la 5 más 3 cuartos. Como aquí yo tengo 8 tercios, va a ser igual a la raíz cúbica de 8 elevado a la x, diré de x elevado al exponente 8, más 3 por la raíz cúbica de x, más la constante de integración. Y una vez que tengo eso, lo que hago es solamente reemplazar, ¿no? Raíz cúbica de x a la octava va a ser igual a x al cuadrado y solamente me sobraría x al cuadrado dentro de la raíz. Entonces voy a tener un quinto de x a la quinta más 3 cuartos de x al cuadrado por la raíz cúbica de x al cuadrado más 3 por la raíz cúbica de x más la constante de integración. Y hasta ahí ya determinaría nuestra función, la integral. ¿Se entendió o hay alguna duda sobre ese ejercicio? ¿Todo claro? Sí. Bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa cuando yo tengo un logaritmo natural de x sobre x por el diferencial de x? ¿Cómo hago para resolver eso? Entonces yo voy a tener logaritmo de x sobre x por el diferencial de x, que eso va a ser igual al logaritmo de x por 1 sobre x por el diferencial de x. Entonces, lo que voy a aplicar ahí es lo siguiente. Voy a aplicar la integral de la función por la derivada de la función por el diferencial de x. Aquí es igual la derivada de esta función de 1 sobre x. Aquí es igual, o la integral de 1 sobre x.
X sería igual. Diferencial de X sobre X, ¿a qué es igual? A ver, sería x elevado a menos 1 sin... Seguro que la integral del diferencial de X sobre X, aquí es igual. En su tabla. Bueno, si yo quiero la integral del diferencial de X sobre X, aquí es igual. ¿No es igual al logaritmo natural de X? Fíjense. Eso no es Logaritmo natural de x más c. más C, ¿cierto? Entonces lo que voy a tener es 2 veces el logaritmo. Entonces lo que voy a tener entonces es la integral del logaritmo natural al cuadrado por el diferencial de X. Y esto lo que tengo va a ser entonces, su integral de eso va a ser el logaritmo natural de X al cuadrado sobre 2, porque es el exponente que yo tengo ahí, más la constante C. ¿Se entendió? ¿Por qué sale esta integral de acá? ¿Sí? A ver, voy a borrarlo entonces esto de acá. Ahora, lo mismo va a pasar con esto de acá, ¿no? De la función tangente de X por secante cuadrado de X por el diferencial de X. Aquí es igual la integral de esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para aquello? Aquí tengo que aplicar función por función, ¿no? Aplicar su derivada de eso. En este caso sería integral, ¿no? ¿Qué hago entonces para poder reemplazar? O puedo aplicar también trigonometría. Aquí es igual secante y aquí es igual tangente. Aquí es igual tangente. Tangente de X va a ser igual al seno de X sobre el coseno de X. Y aquí es igual el secante de X. Secante cuadrado en este caso. Aquí es igual secante. Trigonometría es igual secante. Aquí es igual secante. 1 sobre coseno
1 sobre coseno era. ¿A qué es igual secante? 1 sobre coseno en este caso va a ser al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ahora sí. Bien. Entonces esta parte nos había quedado lo siguiente, ¿no? Que aquí nos había quedado seno sobre coseno y aquí 1 sobre coseno al cuadrado. También puedo aplicar otra propiedad del secante cuadrado. También aquí es igual el secante cuadrado también, aparte. A 1 sobre coseno al cuadrado. Pero aparte de eso, Tangente de ¿seguro? tangente más la constante. No. No, no. Trigonometría estoy hablando. A ver, voy a dejar de compartir para compartirle la parte de trigonometría. Me dicen por favor si se logra ver lo que estoy compartiendo. A ver. Ahora se ve lo que estoy compartiendo. Sí, Aquí tengo la fórmula de trigonometría. Cosecante aquí es igual a 1 sobre seno. Secante, 1 sobre coseno. Cotangente, 1 sobre tangente. Tangente, seno sobre alfa. Fíjense que aquí lo que estoy hablando, para que me sigan. Aquí, cosecante, 1 sobre seno. Secante, 1 sobre coseno. O tangente, 1 sobre tangente. Tangente es igual a seno sobre coseno. Seno al cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Tangente por cotangente es igual a 1. 1 más tangente de alfa al cuadrado es igual a 1 sobre coseno cuadrado de alfa o igual a secante cuadrado de alfa. Entonces, ¿cuál me convendría aplicar de todas estas que tenemos acá?
para reemplazar el secante cuadrado de alfa. ¿Cuál me conviene? ¿Se ve, no, lo que estoy compartiendo o no? Sí, sí, se ve. ¿Cuál aplicaría? ¿Será que puedo aplicar esa igualdad? 1 sobre la tangente de alfa al cuadrado es igual a secante cuadrado de alfa. Podría ser. Sí, ¿no? Entonces, agarramos eso. Ya. Y me voy acá. Y vuelvo otra vez al ejercicio de aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? Reemplazar lo que acabo de ver, ¿no? Y lo hice con el lápiz. Entonces, aquí me quedaría color negro. Vamos a poner. Entonces, aquí me va a quedar tangente de X por lo que vale secante cuadrado de X. Aquí era igual secante cuadrado de X. A 1 más la tangente cuadrado de X, si no me equivoco. ¿Cierto? Bien, entonces al multiplicar esto me va a quedar tangente de X más la tangente de X al cubo, ¿no? Entonces, ¿será que puedo aplicar la integral de eso? Sí, ¿no? Voy a tener la integral de la tangente de X por el diferencial de X. Esa sería la primera. Y la segunda integral va a ser la tangente de X al cubo por el diferencial de X. Eso es lo que tuviera yo. Entonces, aquí es igual en su tabla de integrales la tangente de X, la integral de la tangente de X. Vamos a ver si no se he equivocado. Tangente de X más la constante es igual a... Espera, pues ya lo perdí. Ya, pero lo cerré. Pero ahorita no lo Dice que la integral vuelvo a descargar. de 1 más tangente cuadrado de X y multiplicado por la derivada de X igual a tangente de X más la constante. Bueno, eso dice. Ya, lo que ya hemos aplicado, ¿no? Que el secante cuadrado de X es igual a 1 más la tangente cuadrado. Ya, ahora sí. Entonces, ¿cuánto fue lo que sacaste en tu tabla de integral?
Dice la integral de 1 más tangente cuadrado de x más de la derivada de x es igual a tangente de x más la constante, dice. Ya le voy a pasar otra tabla de integral, porque esa no está tan bien. Pero vamos a ver esto. Ya, este está mejor. Bien, ahora sí. Voy a hacer en esta tabla de integrales. Tengo que buscar las que son trigonométricas. Aquí tengo la parte trigonométrica, ¿no? Entonces tengo que buscar la que diga la integral del seno, ¿ya? De la tangente, iré. ¿A qué es igual la integral de la tangente?
Hay tres, cualquiera. Pero fíjense que este es para exponente 1, exponente al cuadrado y exponente enésima, ¿no? Ya puede ser al cubo, a la cuarta. Entonces, ¿cuál de esas debo de aplicar según a lo que habíamos armado? Pongo cross. ¿Cuál sería entonces la que tengo que aplicar? Porque aquí tengo tangente de X y eso no, recordamos que eso no había salido con lápiz. Y esa tangente de X era igual a que era igual a la integral de la tangente de X por el diferencial de X más la integral de la tangente al cubo, ¿no? De X por el diferencial de X. Entonces lo primero que tengo que acercar es la integral de la tangente de X. Aquí es igual nuestra integral de la tangente de X. El primero no, tangente de aquí. Sí, el primero, ¿no? Entonces, me voy al primero. Y aquí es igual el primero. Como en este caso solamente es X, va a ser menos el logaritmo del coseno de X. Anótenlo. Y para el segundo sería la tercera, ¿no? Que eso es igual a la tangente al cuadrado de X sobre 2. Menos la integral de la tangente, que sería en este caso, como es al cubo, la integral de la tangente, que va a ser lo mismo que tenemos acá. Fíjense que le va a quedar la misma integral del inicio. Pero este de aquí es con positivo y el de aquí con negativo, entonces este y este se van a ir. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Solamente la tangente al cuadrado, para que se entienda. Lo que me va a quedar de esta de acá, de la tercera que estoy aplicando, va a ser la integral de la tangente de X al cubo por el diferencial de X. Su integral de eso aquí es igual a la tangente de, como n vale 3, 3 menos 1, 2, sobre a que vale 1, n que vale 3, menos 1, 2, menos la integral de la tangente de 3 menos 2 me va a quedar 1, tangente de X.
por el diferencial de X. Pero aparte, yo tenía la primera integral de esto, ¿no? Entonces, más la misma integral, ¿no? La integral de la tangente de X por el diferencial de X. Ahora, fíjense ahí, ¿hay algo que yo pueda simplificar? ¿Qué se puede simplificar o eliminar? Positivo y negativo de la tangente. Exactamente, correcto. Este de acá con este de acá se van a ir porque este es el que tengo de la primera de esto. Y este otro es de esta que acabamos de sacar. Entonces, ya determiné esta parte de la integral, más la integral de esta, que sería lo mismo que tenemos acá. Como este es negativo y este es positivo, se van a eliminar. Y por eso es que la tangente de x al cuadrado sobre 2 es la respuesta. Ahora sí, sácale captura. ¿Ya le sacaron captura pantalla? Sí, sí. Bien. Entonces lo que hago es lo siguiente. Me voy otra vez a la respuesta del ejercicio. Y aquí está. Tangente de x por secante de x tiene que ser igual a un medio de la tangente al cuadrado de x más la constante de integración. Y ahí está lo que habíamos sacado. ¿Sale lo mismo o no sale lo mismo? Sale lo mismo, ¿no? Ahí lo tenemos. Lo mismo hago con esta otra función, que tengo la integral del seno cuadrado de x por el coseno de x. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces para poder resolver esta función? ¿Qué es lo que haría? ¿A qué es igual el seno cuadrado de x? Otra vez me voy a la parte de trigonometría. Y busco donde diga seno cuadrado de x. Fíjense que tienen aquí distintos, ¿no? Valores. ¿Cuál es la que debo de aplicar? ¿Cuál aplicarían ustedes? Si yo quiero saber el seno cuadrado de x. ¿Cuál ocuparía? Esto lo voy a borrar. ¿Cuál ocuparía? ¿Será que puedo ocupar esto de acá? ¿Sí o no? Si yo despejo el seno cuadrado, va a ser 1 menos el coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, eso lo voy a ocupar acá.
Entonces, esto de acá lo voy a reemplazar. Vamos a rayar para poder hacerlo ahí. Entonces aquí lo que voy a tener va a ser lo siguiente. La integral del seno cuadrado, que va a ser 1 menos el coseno cuadrado de x multiplicado por el coseno de x por el diferencial de x. Por el diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar entonces? Coseno de x por 1, lo que le va a quedar va a ser la integral del coseno de x por el diferencial de x, menos la integral del coseno de x, pero al cubo, ¿no? Por el diferencial de x. Entonces, ¿a qué es igual la integral del coseno de x? O primero busquemos la integral del coseno de x al cubo. Bien, vamos a buscarlo entonces. Vuelvo otra vez acá a la tabla de derivadas de integrales y busco la función coseno elevado al exponente. ¿Cuál sería la que tendría que aplicar? Si es coseno al cubo. ¿Qué número? De la integral. ¿Cuál aplicaría? ¿Cuál de eso? Fíjense. Aquí lo vamos para atrás. Ahora sí. Fíjense que lo que yo quiero es el coseno al cubo de x por el diferencial de x. ¿Cuál es la que tengo que aplicar? ¿A cuál se aparece de todas las que tenemos ahí? 55. A la 55, correcto. Entonces, ¿cómo sería el valor de nuestra integral? Aquí lo voy a borrar y lo vamos a hacer aquí, sobre aquí mismo. Entonces, la integral de esto, aquí es igual al coseno, que en este caso, como el exponente es 3, va a ser coseno cuadrado de x. Vamos a hacer un poquito más para atrás. Aquí lo vamos a hacer. Va a ser al coseno al cuadrado de x por el, en este caso, x. No, vale, x, aquí se ve. Por el seno de x sobre 3. Más 2 sobre 3, 2 tercios, más la integral del coseno al cuadrado, ¿no?
del coseno al cuadrado. A ver, vamos a ver. Sí, más el coseno al cuadrado. Vamos a hacer un poquito más chico. Coseno cuadrado, no, sería por el coseno nomás, ¿no? Fíjense, como es 3 menos 2 me queda solamente exponente 1. Ahora sí. Entonces lo que voy a tener va a ser lo siguiente. Coseno cuadrado por el seno sobre 3 más 2 tercios. Eso es lo que voy a obtener. Coseno cuadrado de x por seno de x sobre 3 más 2 tercios de la integral del coseno de x por el diferencial de x. Sabemos que la integral del coseno de x es el seno, ¿no? Entonces voy a tener coseno cuadrado por el seno de x sobre 3 más 2 tercios del seno de x más el seno de x. Entonces, esa sería nuestra respuesta. Vuelvo otra vez acá. Ahora, entonces, esto de acá va a ser igual al coseno cuadrado sobre 3 por el seno de x más 2 tercios del seno de x más el seno de x. Ahora sí. Aquí era 1 menos el coseno, sí. Ahora sí. Ya, lo voy a copiar. Seno al cuadrado de x por el coseno de x en una hoja en blanco. A ver, vamos a agarrar una pizarra virtual.
Bien, ahora sí. Lo que teníamos era la integral del seno cuadrado de x por el coseno de x, todo esto por el diferencial de x. Y habíamos dicho que la integral de esto era 1 menos el coseno cuadrado de x por el coseno de x, todo esto por el diferencial de x. Entonces, esto me quedaría la integral del coseno de x menos, esto todo por el diferencial de x, menos la integral del coseno al cubo de x por el diferencial de x. La integral del coseno era seno de x menos la integral del coseno al cubo era coseno al cuadrado de x por el seno de x sobre 3 más 2/3 de la integral del coseno, que va a ser seno de x. Entonces, ¿cuánto le da seno de x menos 2/3 más 2/3 del seno de x? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto le da un entero más 2/3? Pero me 5/3, ¿no? 5/3, sí. Entonces, ¿qué va a ser? 5/3 del seno de x menos el coseno cuadrado de x por el seno de x sobre 3. Y para poder reemplazar, voy a reemplazar la equivalencia del coseno. Aquí es lo único que tengo que reemplazar, ¿no? Que el coseno cuadrado de x, ¿a qué va a ser igual? A 1 menos el seno cuadrado de x, ¿no? Hasta ahí lo copio. Voy a borrar. Me queda seno sobre 3. Entonces, 5/3 del seno de x menos, y el coseno de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Todo esto multiplicado por
el seno de X sobre 3. Entonces aquí le queda 5 tercios del seno de X menos, por más me da menos, seno de X sobre 3, menos por menos me da más el seno de X al cubo sería sobre 3. ¿Cuánto le da? 5 tercios menos un tercio. ¿Cuánto le da? Cuatro tercios. 4 tercios del seno de X más el seno El seno de cubo de X sobre 3. Ahí está. Y ya lo tenemos entonces nuestro valor. Vamos a ver si sale lo mismo, lo que hemos sacado a lo que está en el solucionario. Ya tengo el seno del cubo de X sobre 3 más la constante. A lo que hemos sacado, tal vez algo me he olvidado de colocar. Ya. Pero este sí nos sale. Esta parte de acá. Esta es la que tengo que corregir. Pero hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda hasta el momento. ¿Se ha entendido? Sí. Sí. No sé. Bien. Bastante. Bien. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. El día viernes vamos a pasar a presencial a las 7:30. ¿Ya? Ok. En el aula que responde. ¿Listo? Ok. Ya. Listo. Sí. Más rato se lo paso el video, igual que los ejercicios. ¿Listo? Listo. Ok. Bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Hasta luego.